Puse grabar. Sí, ya. Ya, muchachos. Ahora sí. Ya, siguiendo con la materia, avanzando con la complejidad de los modelos en red, lo que toca ahora es meternos en texto, ¿ya? Que texto es un mundo en sí mismo y es entretenido, porque aquí ya uno empieza a, a ver las mejoras o los beneficios que tienen las redes neuronales respecto a otros modelos, porque sí, acá otros modelos, bueno, si uno prueba otro tipo de modelos, como una IVA y otras cosas, sí uno empieza a notar que no se comportan tan bien, ¿ya? Em, pero aquí además tenemos, y podemos ver súper claramente también lo complejo de construir una red buena, eh, eh, y los problemas de performance, sobre todo, que vamos a tener para poder construir esa red buena y poder ejecutarla, ¿ya? Porque la data es mucho más masiva en atributos y en cantidad. Eh, entonces, claro, ya que sabemos lo básico, cómo optimizar, cómo el early stopping y todas las cosas que les enseñé, y ahora ya podemos empezar a entrar en problemas más complejos, que es el de text mining, ¿ya? Entonces, la clase hoy día es más teórica, es más para poder explicarles todos los pasos que vamos a seguir. Voy a tratar de llegar a un Python muy simple que tengo listo. Creo que no lo alcancé a subir, sí. Lo voy a subir cuando termine de pasar la materia para que ustedes puedan ejecutarlo y probarlo. Pero esa es una simplificación de lo que tenemos que hacer para procesar texto. Es simplemente para que puedan correr y ver que sí, que la red neuronal corre. Pero la clase del viernes ya vamos a estar limpiando texto y jugando con cómo construimos la data para poder dársela a la red, ¿no? Entonces, la primera parte es el tema del texto. Eh, Obviamente, ahora también tenemos un tema de que hace 20 años atrás no estaba todo digitalizado, entonces las comunicaciones, cuando uno quería hacer text mining, y por eso voy a hablar un poco de esto, uno procesaba bases de documentos formales. ¿Ah? Por ejemplo, la base de datos de routers era como el dataset preferido de la gente que trabajaba en text mining, que eran noticias. También se buscaban las librerías del Congreso, etcétera, que uno podía tener algunas versiones en digital y entonces y en texto plano, ¿no? Porque se usan para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para hacer aplicaciones que el software va leyendo el texto plano para personas que son ciegas, por ejemplo. Entonces, ese texto estaba y normalmente los científicos usaban esa data. Y es importante decirlo porque todos los algoritmos que se crearon originalmente para procesar texto se crearon con esa data que es de partida, son bases de datos grandes, pero de textos largos y bien formales, ¿ya? Es súper distinto a esto que yo les estoy mostrando en la pantalla, que, que la mayoría son, que a pesar de que es un repositorio gigantesco, la mayoría no son textos tan largos. O sea, un correo electrónico podrá tener un par de párrafos, ¿cierto? Pero la mayoría de los correos electrónicos son más cortos, ¿no? Y al extremo que llegamos hoy día, que estamos minando tweets o que minamos mensajes en WhatsApp, ¿cierto? Que son mensajes súper cortos, o por Facebook, o por Instagram, y no son mensajes cortos. Entonces la primera pregunta que uno se hace, la mayoría de la gente llega y aplica, pero el tema es que la mayoría de las técnicas que ustedes van a ver para texto fueron creadas con otro tipo de texto en mente. Entonces empieza ahí uno a tener que hacer adaptaciones que tienen que ver con el volumen de los mensajes, con cómo el usuario está escribiendo, ¿ya? Y entonces ahí, por ejemplo, típicamente uno lo que hace es tomar los mensajes de un usuario en particular y concatenarlos, ¿ya? No hago text mining de un solo WhatsApp de un cliente, sino que tomo la colección de WhatsApps de ese cliente y eso lo proceso, porque ahí por lo menos tengo una base estadística de texto representativo de lo que el usuario más o menos le importa. Procesar reclamos también es un tema importante, los reclamos tampoco son tan largos.
Entonces, es que un tema importante es cómo yo me las voy a ingeniar para yo tener un dataset adecuado para ser procesado. ¿Ya? Y eso en el contexto que hoy día prácticamente eh, es, es un dato que vamos a tener muchos textos en la empresa que van a existir y los vamos a poder tratar de procesar. Y la mayoría de las personas de negocio que no cachan tanto del algoritmo van a pensar que es simplemente contratarlo a ustedes, meter una red neuronal y que la cuestión funcione. Y el mensaje es que no es tan así. ¿Ya? No es tan así. Y ese usuario de negocio normalmente, ¿para qué usa esta técnica? Para típicamente procesar el customer support, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el soporte a los clientes a la salida, la logística inversa, que a veces quedan mensajes escritos y algún ejecutivo registra por qué devuelven un producto, o qué fallas tiene el producto, o qué es lo que les cuesta usar el producto, y eso queda a veces anotado. Entonces, con estas técnicas uno trata de procesar eso para sacar algún conocimiento y mejorar los procesos productivos que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de los chatbots sale de ahí, technical support. El tema de los correos electrónicos y memos porque todavía se usan en algunas partes, sobre todo en gobierno. ¿Ya? Todavía debe haber alguna orden, estilo memo, que dé una orden. Y eso está todo escrito. Tiene timbre, ahora pueden tener firma digital, y eso también uno lo usa para sacar información. Lo que tiene que ver con campañas de marketing y de publicidad, que claro, si están en redes sociales, típicamente uno los puede hacer minería a eso, no solamente a la pieza publicitaria, sino a todos los mensajes que se generan a partir de la pieza. En recursos humanos también se utiliza, eh, sobre todo para procesar los currículums. ¿Ya? Hay una empresa chilena de compañeros de industria en AIRA, creo que se llama, AIRA, AIRA. Y ellos dicen que utilizan Artificial Intelligence para procesar los currículums y buscar la persona ideal para un trabajo. Usan otras cosas más. Dicen que miran CVs, que miran además la imagen, porque graban un pequeño video, etc. Ocupan varias técnicas de procesamiento para buscar features que hagan match con la necesidad de los clientes de las empresas. Y también se puede hacer minería de esto para ver la competencia. Porque claro, si yo tengo información respecto a mi negocio, mis productos, entonces por supuesto que hay de la competencia. ¿Ya? Eh, de hecho, yo hace como 12 años hice un reporte para algunos bancos y minamos todos los tweets de banca en Chile. Y podíamos ver, tratar de medir quiénes eran los que tenían más comentarios, quiénes estaban quejándose, entre comillas, ¿no? Porque quejándose más de los servicios, como eran como más reclamos. Y entonces el banco no solamente tenía la visión de sus servicios, sino que también tenía una imagen de lo que ocurría con toda la competencia. Entonces, todas estas técnicas sirven para poder hacer ese tipo de procesamiento. ¿Ya? Ahora, las técnicas en general lo que buscan es identificar patrones o correlaciones entre términos, que es lo que está en rojito. Y la idea entonces de que yo encuentre esos patrones o correlaciones de texto, la idea es que yo pueda inferir algún tipo de conocimiento o de información nueva que a mí me deje tomar alguna decisión. ¿Mm? Y hay que tener en cuenta que son patrones y correlaciones de texto que no tienen un significado per se, ¿ok? No, la gente cuando habla, y tal vez si ustedes no han tomado ningún curso previo de text mining, la gente cuando hace minería de texto o la gente que están en la empresa y ven que se aplica inteligencia artificial, creen que las técnicas se aplican sobre el texto y van a darte el significado, te van a entregar todos los resultados así súper claros, súper ordenados, con significado. ¿No? Y la verdad que las máquinas, el PC, ustedes saben que no maneja el significado, la semántica de las cosas no la entienden. Entonces, las técnicas de text mining lo que usan simplemente es procesar palabras como si fueran variables. Entonces, en ese proceso se pierde el significado. Para las técnicas son vectores de palabras y listo. ¿Ya?
que es distinto, por ejemplo, al Natural Language Processing, que sí son técnicas que lo que buscan es entender, o por lo menos, por ejemplo, hay una parte de análisis sintáctico de las oraciones, que toman una oración y la tratan de ver cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el verbo, cuál es el sustantivo, el adjetivo, y tienen una base de conocimiento y tratan de inferir significado a partir de las oraciones. En text mining se puede combinar, se pueden traer algunas técnicas de ese lado, pero las técnicas que se usan normalmente carecen de eso, de esa estructura. Rompen toda estructura para simplemente buscar patrones de ocurrencia de palabras. ¿Ya? Probabilidades condicionales. De hecho, hay métodos bayesianos, el Latent Dirichlet Allocation, a mí me encanta, que es súper usado para encontrar tópicos. Fue lo único que había bueno desde por lo menos 15 años, hasta que empezaron a aparecer los autoencoders, que usan la misma idea de tomar una red neuronal, pero lo que hacen es llevar un espacio latente, que es casi una convolución, ¿ya? Y generar como un resumen de documentos en ese espacio, en esa convolución. Ese es un autoencoder. Y que compite con un análisis bayesiano. ¿Ya? Los usos más generales de las técnicas estas, entonces, y por la naturaleza que tienen, es poder organizar documentos en sus contenidos. Por ejemplo, yo tengo un montón de diarios, supongan, una pila de diarios, ojalá lo tuviera digitalizado, entonces me gustaría que la máquina rápidamente me dijera si lo pudiera ordenar en 4 lotes o en 10 lotes de documentos que tengan palabras más o menos parecidas, suponiendo que esa correlación entre palabras implica que los documentos hablan de cosas parecidas. Eso es básicamente lo que hacen las técnicas. Entonces, las técnicas me permitirían agrupar los diarios en estos grupos de palabras que podrían decir que están hablando de lo mismo esos documentos. Entonces, las técnicas sirven para organizar. Si yo tengo una etiqueta, ¿cierto? Además, si esos diarios alguien los hubiera leído y hubiera puesto una etiqueta respecto de las noticias más importantes, entonces además yo puedo clasificar. Ahí ya yo estoy en el problema más tradicional que estudiamos, que es la clasificación de los textos. Por ejemplo, el tema de las reseñas. Si ustedes tienen las reseñas de DBLP, de hecho el ejemplo que tengo es con eso. Son como 50.000 reviews de película, el texto del review, pero además hay una etiqueta. 1 si era muy bueno o 0 si es malo. Pueden estar con etiqueta del 0 al 5, ahí, si es multiclase el problema. Entonces, si uno tiene esa información, entonces puede aplicar text mining para el problema de clasificación. Lo otro es lo típico, que es tratar de encontrar patrones dentro de los documentos que expresen alguna temática particular de ese dataset. Un dataset de texto se llama también corpus. ¿Ya? Yo de repente voy a decirles corpus. Corpus me refiero a un conjunto de textos, de documentos. Y toda esa información, todos estos procesos de clasificación o de organizar los documentos, que finalmente es clusterización, me permiten al final ordenar la data mejor para que pueda ser un insumo para, por ejemplo, un motor de búsqueda, para poder buscar las cosas más rápido. Entonces, cuando uno está en un problema que quiere hacer o mejorar un buscador, puede aplicar estas técnicas para poder mejorar ese buscador. Y claro, hay aplicaciones más nuevas de los últimos años que han aparecido con el tema de las redes sociales, que es, por ejemplo, el tema del minado de opiniones, el minado de sentimientos, y en la línea del explainable, en texto se habla del tema de subjetividad, ¿ya? De si las cosas son meaningful o no meaningful, y si son de verdad, reflejan facts, o la verdad que no te entregan ninguna información objetiva. ¿Cómo puedo medir eso? Si es posible construir un índice a eso. Y llevan como 20 años y la verdad que eso es bien difícil de hacer. Está el tema también que alguna vez escuché de detección de ironía o falsos discursos, que yo creo que en general es muy difícil de hacer, ¿no? Pero hay gente que investiga en eso también.
Este monito yo lo pongo aquí para que ustedes más o menos tengan una idea del área de text mining y todas las subáreas o otras áreas que involucran, ¿ya? Porque text mining no es solamente, o toma técnicas de distintas áreas, digamos, para poder, para poder hacer su tarea, ¿ah? Usa, por ejemplo, técnicas de information retrieval. Ay, no puedo, mi mouse, ¿dónde está mi mouse? Usa técnicas de Natural Language Processing, que como les decía son cosas, y son cosas distintas. La gente tiende a decir, por ejemplo, que text mining es Natural Language Processing, pero no. Text mining utiliza, por ejemplo, eh, el Vector Space Model, que lo vamos a ver, que es tomar los documentos y transformarlos a un espacio vectorial. Súper simple, ¿eh? Eso fue desarrollado para Natural Language Processing en los 60, y después cuando se empezó a hacer minería de datos en text mining para poder mejorar el information retrieval en las bases de datos en los 70, se usó ese modelo, que ya llevaba 8 años para lograrlo. Entonces se toman muchas cosas de una para, para poder hacer la tarea de text mining. Y por ejemplo ahí abajito dice, debajo de text mining dice web mining. Y web mining es una extensión de text mining. La única diferencia está que yo aquí voy a procesar texto generado en el web, en sitios web, que pueden ser páginas web, pueden ser JSON, pueden ser string de datos. Entonces, claro, hay que especializar un poco más en la extracción de la data. Ahí está el fuerte, como yo, ¿ah? Y algo en el performance, por el volumen. ¿Ya? Pero, pero fuera de eso, el resto del área, web mining, es prácticamente lo mismo que text mining. Y como tema metodológico, y esto más como también histórico, un poco para que lo tengan en su acervo cultural, en esta área de text mining apareció, digamos, en los 90, mitad de los 90, más fuerte, y en ese momento se utilizaba, como estaba súper fuerte el, el área de Knowledge Discovery in Databases, KDD. Entonces, en el KDD, que es todo lo que es precursor al data mining, entonces KDD había propuesto, no una metodología, pero sí se hablaba del proceso del KDD, ¿verdad? Que es lo que está a mano derecha abajo, que se seleccionan los datos, se preprocesan. Esto ustedes yo creo que lo han visto millones de veces, y muchas veces se usa como metodología, porque era lo que había, ¿no? Se hablaba del proceso del KDD, que no es una metodología porque no te decía exactamente qué hacer en cada paso. Entonces, en text mining se adoptó la misma método, el mismo proceso como metodología, y se le puso el text mining process, ¿ya? Y está a su izquierda, y si los ven son iguales, solo que cambian, le ponen sustantivos y específicos como texto, ¿sí? Pero son básicamente los mismos pasos. Eh, y mucha literatura que ustedes van a ver precursora de esta área, años 90, principios la primera mitad del 2000, van a ver que utilizan esto como metodología, ¿ya? Porque Chris DM apareció recién ahí, como dije en la lámina, en 2004, 2002 primero, y ya en 2004 era más conocida y más, se empezó a usar masivamente. Entonces los papers de text mining empezaron a hablar de esa metodología recién, digamos, 2006, 2007. Entonces, si leen papers antiguos, lo que van a encontrar esto, van a encontrar esta metodología que no está mal, ¿no? Es lo que es, tema de evolución histórica. Y cuando uno lee esos papers, y lee muchos papers de eso, como yo, van a poder resumir los pasos, muchos de esos pasos en lo que yo tengo en esta lámina, ¿ya? En la parte de cómo se colecciona la data, entonces tenemos el cuadrito correspondiente en la parte inferior, ¿cierto? Como lo que se hace para el tipo de fuente de datos, que pueden ser documentos en PDF, en texto, etcétera, en páginas web. ¿Mm?
A veces es hasta código, a veces se hace text mining sobre el código, sobre un programa en C o programas en Java, etc. Porque se buscan métricas de performance, de programación. Así que cualquier fuente de texto, ahí está. Después lo que viene, una vez que yo coleccioné mis datos, mis textos, es hacer el parsing, ¿ok? Y el parsing es simplemente tomar ese documento y transformarlo, ¿cierto? De alguna forma a sus palabras componentes. Entonces ahí uno aplica técnicas de extracción de palabras, tokenización, eh, puede aplicar Natural Language Processing para, como part of speech para poder detectar cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos. Yo lo quiero identificar para después en el siguiente paso donde dice text filtering, eliminar eso que no me sirve y dejar tal vez los sustantivos y los verbos. Entonces por eso es súper importante. Y después hay una etapa de transformación donde yo tengo que agarrar todas las palabras que dejé del proceso de filtrado, que me van a ser palabras útiles, y generar una matriz con frecuencia. ¿Ya? Eso, ¿ya? Que ahí abajo yo coloqué, se calculan la cuenta de cuántos términos hay, después uno puede calcular ahí el Term by Document Matrix, que es básicamente una matriz de frecuencias que se usa para poder dárselo como input a los modelos. Se pueden calcular, por ejemplo, es muy utilizado el SVD, el Singular Value Decomposition. Esa es una descomposición matricial parecida al PCA, al análisis por componentes principales, que McCollum, me acuerdo, que es un científico, a principios del 2000 decía que esa descomposición ayudaba a generar las palabras que eran sinónimos, a representar sinonimia, ¿ah? Pero sin tener que hacer ningún análisis gramatical, simplemente agarrando la frecuencia de palabras, uno aplicaba la descomposición y decía que la matriz resultante, la descomposición resultante, guardaba sinonimia. Entonces, si uno procesaba esa matriz SVD, podía tener mejores resultados en las clusterizaciones o en las clasificaciones de texto. Entonces, por eso lo puse. Y finalmente está la parte del text mining, donde uno realmente aplica los modelos. ¿Ya? Ahí, nosotros ahí vamos a estar aplicando ahora una red neuronal, pero obviamente ustedes podrían poner un KNN, podrían poner un Bayes, si es que tienen una clasificación, etc. ¿Ya? Y después de eso viene todo el tema de visualización, de evaluación e interpretación de los resultados. Son tres partes que no las puse en esta lámina, pero son súper importantes porque en text mining en particular, ahí van a gastar un montón de tiempo. De hecho, no lo tengo acá, me estoy dando cuenta ahora que mientras lo hablo, sí, sí, no, efectivamente, que es súper importante ponerlo porque ustedes saben, probablemente, se los dije yo al principio del curso y probablemente en otros cursos, que en el preprocesamiento uno se gasta entre 60 y 70% del tiempo y todo el resto del proceso de data science, ¿no? O de minería en el fondo es el 30% o 40% restante. ¿Ya? Y eso tiene que ver en la parte ya de la modelación y la parte de evaluación, validación y interpretación de resultados, 40% del tiempo. En texto esa cosa es distinta. Esos números cambian radicalmente. Porque hay de 70%, digamos que vamos a gastarnos 40% en el proceso en el preprocesamiento de los textos para que queden de una forma y calidad adecuada para procesar esos datos por un modelo. Nos vamos a gastar entre 20 y 30% en el modelado propiamente tal, y después el resto, el 40 o 30% restante, lo vamos a gastar en la evaluación e interpretación. Y ahí se dan cuenta, lo que digo es que el proceso de evaluación e interpretación en texto es mucho más pesado que en cualquier otro problema que tengamos atributos numéricos o tengamos una base de datos estructurada de un negocio, ¿ya? En texto, por la cantidad de features, cuando nosotros procesemos este texto nos van a quedar vectores gigantescos de puras palabras, y los clústeres que nos van a dar van a tener tal vez miles de ejemplos de esos vectores.
Entonces, ¿cómo yo logro interpretar los resultados que me den? Es un proceso que sí es súper costoso en tiempo para los analistas y no es automático, para nada. ¿Ya? Entonces, lo dejo mencionado porque no lo tengo puesto en la lámina y me acordé ahora que lo estoy viendo. Uno siempre se da cuenta que puede mejorar las clases cuando las hace. Perdonen por eso, espero que por lo menos quede ahí el paso cero cultural. ¿Qué más? Datos de entrada. Entonces, y ahora vamos más al hueso. Los datos de entrada. Como les había dicho, originalmente las técnicas se desarrollaron para procesar el tipo de datos de la izquierda, que está ordenado con varios párrafos, ¿ya? Un texto. Ese es el de Loren Ipsum, ¿no? Pero, versus la derecha, que es lo que estamos físicamente enfocados en procesar hoy día. Y puse el de Trump porque son muchos y son más o menos largos. En general este tipo escribía harto, o le pagaba a la gente para que escribiera harto. ¿Ya? Entonces hay muchas técnicas que hay que tener súper harto cuidado en cómo se aplican para poder tener algún resultado que uno le cree. Por ejemplo, ese modelo que yo les hablaba, el LDA, el Latent Dirichlet Allocation, se basa en las probabilidades condicionales que tienen las palabras en los textos y fue desarrollado en corpus de diario, donde pasa la situación de la izquierda. Entonces, ¿qué tan buen modelo es si lo llevamos al contexto de la derecha? ¿Logrará generar tópicos? ¿Logrará generar agrupar por tópicos de buena forma? ¿Tan bien como en los diarios? ¿Ya? En general, no. En general, no pasa eso. No se comporta tan bien. ¿No? Hay que adaptarlo un poco. Entonces, la primera pregunta es cómo yo llevo esos textos, esos documentos a una representación que yo me permita a mí procesarlos por cualquier algoritmo, no solo las redes neuronales. Y para eso se usa el Vector Space Model que les conté antes, que lo desarrolló el señor de ahí abajo, Gerard Salton, en el año 62. ¿No? Y lo que él quiere hacer es llevar los documentos a un espacio vectorial, como lo que está en esta lámina. ¿Cierto? Ahora, en esta lámina en particular, por ejemplo, si el documento 1, ¿cierto? La línea, el vector azul está ahí. Después tenemos un segundo documento que está representado por el vector rojo D2, ¿cierto? En un espacio bidimensional, quiere decir que esos dos documentos tienen ¿cuántas palabras? A ver, quiero saber si me siguen. ¿A nadie se le ocurre? Así lo puedo poder. Eso. Funciona mi teléfono. Como En el teclado, ¿no? sí, aquí, en esto. Son Aquí. dos palabras, ¿no? Dos palabras. Exactamente. Dos palabras. Aquí. ¿Ya? Este documento yo lo representé por este vector y este otro documento por este otro vector, vector 2. Está en un espacio bidimensional. Entonces quiere decir que solamente hay dos componentes, ¿cierto? Dos dimensiones posibles. X, Y. Eso quiere decir que, y en este caso lo que hizo el señor Salton fue decir, ok, lo que único para usted representarlo acá, ponga las palabras como si fueran componentes. O sea, este documento debería hablar de casa y debería hablar de muebles, y este otro también debería tener la palabra casa y muebles. ¿Ok? Y entonces el eje X, digamos, va a ser casa y el eje Y va a ser muebles. Y por eso yo puedo representar estos dos documentos en este espacio vectorial, ¿cierto? Porque tienen los mismos componentes, que son esas dos palabras. La única diferencia es la magnitud, ¿no? Cuánto hay de casa y cuánto hay de mueble en cada uno de estos, ¿ya? Documentos. Por ejemplo, uno podría decir, el documento 2 tiene la palabra, si el eje X es casa, 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 casa.
y este otro, el documento 1 tiene la palabra casa, casa, 2 veces. Entonces ahí uno podría decir, ok, en el eje casa, 2, el documento 2 tiene 4 veces la palabra casa y el documento 1 la tiene solo 2 veces. ¿Ok? Eso fue lo que dijo el señor Salto en el año 62. ¿Ya? Y desde entonces hasta la fecha se sigue usando eso. ¿Ya? Mayoritariamente. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de representarlo en un espacio vectorial? Es que ahí ya podemos aplicar toda la matemática, toda nuestra batería de técnicas sin ningún problema. ¿Ya? Y en particular nosotros sabemos que los algoritmos, cualquiera, en general los de clusterización, ¿no? Vamos a hablar. La mayoría de los algoritmos de clusterización usan alguna distancia, ¿cierto? Para poder medir cuán distinto es un elemento respecto de otro. Y esa distancia normalmente se usa la distancia euclidiana o la distancia de coseno, que son las que estaban aquí en la lámina anterior. ¿Ya? Y efectivamente, eso se puede ahora, si yo llevo todos mis documentos a ese espacio vectorial, lo puedo seguir aplicando, por lo tanto el KNN va a funcionar. ¿No? Va a funcionar. Ahora, en documentos hay un tema que es importante mencionar, que cuando yo quiero, si ustedes se ponen a pensar, ¿cierto? De manera súper así abstracta, ya estamos filosofando. Eh, y tenemos vectores súper grandes con un montón de texto, ¿cierto? 10.000 componentes, un documento que tenga 10.000 palabras distintas. Muchos de esos con cero, va a haber muchos ceros, ¿sí? Y tengo otro documento que también tendrá 10 componentes, también con muchos ceros, muy sparse, ¿no? Y computo la distancia. Capaz que la distancia entre uno y otro se parece mucho, ¿cierto? Pero cuando uno va y los analiza, puede que no sean tan parecidos. Entonces, hay un área de investigación completa en el cómo yo logro construir una cierta métrica de similitud de esos documentos, que sea distinta a una distancia euclidiana, ¿ya? Y que logre capturar, ojalá, el significado de esos documentos lo más posible para que los logre clusterizar o agrupar mejor. Eso es lo que está detrás de acá. Y entonces, en text mining, eh, es importante que hay muchos autores que han tratado de crear sus propias métricas de distancia, ¿ya? Y a esas métricas creadas por muchos científicos se les llaman similitudes. Entonces, si ustedes leen, y puede que en algún artículo ustedes se pongan a investigar y lean que hay alguna función especial que se está ocupando en vez de distancia, eso está bien, es común en esta área y no está mal, pero tienen que acordarse que hay una propiedad, que es la desigualdad triangular, que es la que no se está cumpliendo en ese caso. Normalmente cuando uno crea una similitud, la desigualdad triangular no se mantiene, ¿ya? Y eso podría afectarle en algunos casos, en algunas demostraciones de algunos algoritmos, ¿ya? Y puede llevar algunos resultados medio extraños también, en ciertos casos, ¿ya? Entonces es importante que si ustedes van a aplicar alguna de estas similitudes, no la usen como una verdad absoluta, se sienten un poco, la tomen, vean y la analicen en algunos casos importantes que ustedes vean en sus datos tal vez, para ver si se mantiene o no se mantiene, si realmente va a lograr hacer lo que ustedes quieren hacer, dado el tipo de proceso que quieren hacer, clusterización o clasificación. Se da mucho esto de crear similitudes, por ejemplo, en una subárea también del text mining que se llamaba Web Usage Mining, que lo que buscaba era buscar por dónde las personas navegan en un sitio web y cuáles son las páginas que más le atraen a una persona cuando navega por un sitio web. ¿Ya? Esa área es posterior al Web Text Mining y para poder hacer ese proceso uno tiene que tomar la sesión del usuario por donde navegó en el sitio,
luego toma el texto de los documentos por los que navegó, y luego toma el tiempo que gastó en cada página, ¿ya? Entonces hay una similitud, bueno, hay un par de autores que generaron similitudes que utilizan esos tres features, que utilizan la secuencia de vista de las páginas, el contenido que tenía y el tiempo que se gastó, y forman un vector de sesiones, ¿ya? Y con eso tratan de comparar, pero obviamente ahí ellos generaron, yo me acuerdo que por lo menos 3 o 4 métricas de distancia que usan el tiempo de una forma, que buscan la proporción del tiempo en la sesión, y no es exactamente por ejemplo, una distancia de coseno, una distancia euclidiana, una Manhattan, no, para nada, es una distancia propia de esos autores. Y claro, si ustedes la analizan, cuando se cumplen ciertos, por ejemplo, umbrales en las sesiones de usuario, anda bien. Pero cuando ocurren anomalías, por ejemplo, que el usuario gasta más del 50% en una sola página y en el resto gasta proporciones muy chicas de tiempo, del orden del 5% del tiempo total de la sesión, lejos de clusterizar, lo que está ocurriendo es que van a hacer un scramble, que van a mezclar los resultados, ¿no? Va a generar resultados peores que una euclidiana, ¿ya? Pero uno se tiene que sentar a analizar qué métrica, ¿ya? Entonces les aviso porque eso ocurre mucho en texto, y si ustedes leen literatura científica de esto, van a encontrarse con esto. Entonces les ahorro un poco de pega, sobre todo a la gente del doctorado, para que, para que lo piensen, investiguen por ahí. Las distancias más conocidas son estas, ¿sí? La Manhattan, ¿cierto? Para que las tengan presentes. Y hay una cuestión que me gustaría mencionar también ahora, antes de partir, con los ejemplos más programáticos, es el tema de que hay varias complejidades que ya les había mencionado, por ejemplo, el tema de la dimensionalidad del problema. ¿Ya? Dimensionalidad, interpretabilidad, la dependencia del preprocesamiento y la evaluación de los resultados. La evaluación de los resultados, ya se los hablé, ¿cierto? Que es caro en tiempo y recursos por un tema de que los resultados son tan grandes como el dataset que entra al proceso. Entonces, todos los clústeres van a tener que analizar esos vectores de 10.000 variables, y cómo lo grafico, cómo busco correlaciones, cómo veo qué significa un clúster respecto, y las diferencias que tiene un clúster respecto al otro, es harto trabajo. Y es trabajo manual, de analista, ¿no? Después, voy a ir de abajo para arriba. El tercer punto que es muy dependiente del preprocesamiento, lo vamos a ver en los ejemplos. Cuando ustedes tengan su corpus de data, de texto, para meter al algoritmo, uno puede agarrar eso directamente y metérselo a una red neuronal o cualquier modelo y les va a dar algo. Pero lo que ustedes van a empezar a aprender rápidamente es que muchas de esas palabras son puro ruido, ruido blanco, ¿ah? Es como colocar un sensor de temperatura ahora midiendo. Y claro, la mayor cantidad del tiempo, por segundo voy sacando una muestra tal vez, pero la temperatura por segundo tal vez no va a variar. No va a variar algo considerable. Y si hay variaciones, esas micro variaciones que hay, si yo las registro, al final me van a tender a ensuciar más mi resultado final, y además voy a tener que dedicar mucho más máquina, mucho más poder de cómputo a poder procesar esa data. Entonces, lo que se hace normalmente es sacar una muestra, por ejemplo, la temperatura cada 5 minutos, si yo quiero hacer una ultra alta resolución, ¿ya? Pero jamás por segundo. Ahora, en el tema de los textos pasa algo parecido. Si yo tomo todos los textos y los paso a una matriz de frecuencia, es parecido a guardar esa data del sensor de tiempo por segundo. Entonces hay mucho ruido que va a quedar, mucho ruido, y el algoritmo lo puede procesar, pero vamos a meter mucho ruido. Entonces tenemos que trabajar súper bien en los filtros y en el preproceso de esos datos para que quede una data limpia y con una cantidad de features razonable para que el algoritmo la procese en tiempo razonable, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que no hayamos hecho un filtro tan fuerte de nuestra data que estamos perdiendo información, que eso también suele ocurrir, ¿ya? Suele ocurrir y es fácil hacerlo, pero no nos vamos a dar cuenta tan fácil. Vamos a tener que
vamos a tener que pasar por el proceso de buscar los patrones y después por el proceso de análisis y recién al analizar los resultados que nos dio, nos vamos a empezar a dar cuenta que tal vez fue mucho el filtro y nos equivocamos. ¿Ya? Entonces, este proceso de text mining es muy dependiente del preprocesamiento. ¿Ya? La interpretabilidad de los resultados, que ya se los dije, ¿cierto? Junto con el último. Y el primer punto es el tema de la dimensionalidad del problema, que eso ya se los había, probablemente esto salió, tienen que haber salido necesariamente en algún curso de Data Science introductorio que hayan estado. Seguro que sí. O sea, este es un tema vital cuando uno habla, pasa Data Science en introducción, lo tiene que hablar, que es el tema de la dimensionalidad. Cuando tengo vectores muy grandes, ¿cierto? Esa cuestión, esa cantidad de atributos puede que, como le estábamos hablando, eh, generen dificultades en la interpretación de los resultados, porque es muy grande. Ahora, en texto, el problema, además de la dimensionalidad, es que esos vectores tan gigantes de palabras que van a venir son súper sparse. O sea, en muchos casos, pensemos en un tweet. ¿Ya? Pensemos en un tweet, como el normal, que serán unas 10 palabras. ¿Ya? Son 10 palabras. Y si nosotros tenemos una base de datos con 100.000 tweets, ¿cierto? Y el promedio de mi tweet será de 15 palabras, ¿ya? Más o menos 5. O sea, la mayoría de los tweets van a andar entre 10 palabras y 20 palabras. Bacán, súper. Pero son 100.000 tweets. Si yo proceso esos 100.000 tweets y busco todas las palabras distintas que esos tweets tienen. ¿Por qué? ¿Por qué quiero las palabras distintas? Porque ahí voy a saber cuántas dimensiones tiene mi espacio para el Vector Space Model, ¿cierto? ¿De qué tamaño? El hiperespacio, ¿cierto? Como en casa y muebles, el ejemplo que le había mostrado. Entonces, paso un programita y digo, ¿sabe que en estas 100.000 palabras hay 30.000 palabras distintas? ¿Ah? Y lo que le estoy diciendo no es para nada fuera de norma, es como normal. Sí, 30.000 palabras distintas en 100.000 tweets. Bacán, me lo creo. Entonces ya estamos hablando de dimensionalidad gigantesca. Pero le sumamos a que si tomamos este tweet de 10 palabras, ¿cierto? De 10 palabras, y yo lo quiero transformar en el Vector Space Model, ¿cierto? Ese vectorcito de 10 palabras tiene algo no cero, ¿cierto? No nulo, en 10 componentes solamente. Y en el restante 29.990 componentes es cero, ¿ya? Entonces aquí tienen un problema súper fuerte con la sparseness de la data que está entrando. Un tema súper fuerte. Cuando ustedes buscan calcular distancias y similitudes basadas en distancia, entonces cuando tienen ese nivel de dimensiones y niveles de ceros tan grandes, las distancias como que pierden un poco el significado. Pierden un poco. Les va al 0.001 cuando ustedes comparen un vector, ese tweet de 10 palabras contra el resto de los 100.000, tal vez el máximo de similitud les va a dar 0.25. Y entonces ustedes dicen 0.25, 25, ¿es alto? ¿Es bajo? A ver, si ven todo el resto y lo comparan en los otros casos 0.001, 0.0086, ah, sí, es alto comparado con el resto, pero si uno no ve al macro y busca poner una regla, es bajo. Entonces, hay problemas para que la función de similitud basada en distancia opere. Y por eso nosotros necesitamos quitar la mayor cantidad de palabras y de features que nos aportan para tratar de que los vectores sean lo más pequeño posible para que las similitudes basadas en distancia no pierdan el significado y funcionen mejor. Ahora, como les digo, tengo otra clase en el curso básico de Data Science, donde eso lo paso en detalle con un vector, con los cálculos y toda la cuestión. ¿Ya? Así que me imagino que lo que he dicho ya lo habían visto y simplemente estoy refrescándoles la memoria. Si no, y quieren que les muestre específicamente un ejemplo, lo puedo hacer sin problema. ¿Ya? Tengo una clase preparada de eso, pero no la tengo ahora. Sí, me lo escriben y yo lo puedo hacer sin problema. Entonces, cuando hablamos de preprocesamiento de texto, estamos hablando de estas cajitas. ¿Ya? Estas 4 cajitas que están en la pantalla marcadas con esta línea punteada,
y consiste de todas las operaciones que están en la línea abajo, ¿ya? Todas esas operaciones son las que tenemos que hacer de alguna forma u otra para llegar a enfrentar nuestro algoritmo, que va a clusterizar o clasificar. ¿Ya? Sebastián, ¿Sí? claro, pero tú mencionas que en text mining la fase de preprocesamiento ocupa proporcionalmente menos tiempo que en data mining, ¿cierto? No, Pero al mismo tiempo mencionas que más. Toda esta el, fase, perdona, todos estos 4 fases probablemente van a tomar más tiempo que la minería propiamente tal, que hacer el modelo. ya, perfecto, perfecto. ¿Sí? Me había confundido. Sí, no, pero que bueno, tal vez entonces lo dije, me entendieron mal, así que prefiero, qué bueno que me preguntaste, lo aclaro. Esta fase, en cualquier proceso de data normal, te dicen que esto es 70% del tiempo, y de text mining para interpretación y evaluación es el 30% restante. Acá yo te diría que esto de aquí, en el peor, miren, en el mejor de los casos va a ser 30% y 40%, o 40%, 30%, 30%. Siempre el preproceso va a estar sobre 30%, después del algoritmo propiamente tal, cuando hay que evaluar y visualizar e interpretar, les va a tomar otro 30% por lo menos. O sea, mínimo 60% entre el principio y el final. Y la parte del medio, que es la de aplicar el algoritmo, les tomará 30% o menos. ¿Ya? Porque las otras fases, y sobre todo en la fase del text mining del modelo, básicamente es el modelo que corre. Tal vez podría demorar una semana entera y va a estar corriendo el algoritmo. Pero no es pega humana, no es pega de ustedes, ¿no? Entonces, los otros 2 procesos sí es trabajo analista, que el analista tiene que procesar, tiene que estar mirando, no lo van a poder dejar automático corriendo y olvidarse, ¿no? Eso es lo triste de esto. Y aquí hay una pequeña receta de cocina, y esto lo vamos a hacer paso por paso en los Python que yo tengo en los ejemplos de la clase. Primero se tokenizan los documentos, que eso es llevar todo ese texto a palabras independientes. Después, en el caso de ser necesario o posible, se puede aplicar un parser. ¿Ya? Por ejemplo, las páginas HTML tienen código, hay un montón de código HTML, y las palabras están metidas entre medio del código. Entonces uno ahí, si quiere sacar las palabras HTML del código, separarlas, hay parser HTML. El parser entiende el código HTML y simplemente uno dice, dame el texto. Y la cosa dice, ok, aquí está el texto, solo el texto, ¡pum!, te lo entrego. Y te pasa un vector. Entonces, Python tiene librerías que hacen eso. Filtrar las palabras que no aportan valor. ¿Ya? Por ejemplo, uno después tiene que yo ya tengo las palabras, tengo que quitar artículos, pronombres, los números si es que no los necesito, ¿ya? O no me aportan nada. Y la idea es, por ejemplo, dejar los verbos, los sustantivos u otras palabras que aporten algún tipo de significado dentro de mi proceso de minería de datos. ¿Ya? Por ejemplo, uno podría querer, si están procesando noticias de la presidencia de la República, podría ser importante no borrar los nombres propios de los ministros ni el presidente, ¿no? Porque uno quiere saber si están hablando más o menos de una de estas personas, ¿cierto? O tal vez como parte del preprocesamiento, lo que yo puedo hacer es, dado que bueno, han cambiado los ministros un par de veces, es cuando yo tengo una lista, ministro del Interior, dos o tres personas. Entonces yo, si encuentro el nombre, lo reemplazo por ministro del Interior. ¿Ya? Y entonces, de esa forma, estoy reduciendo los features, cantidad de nombres, ¿cierto? Por uno solo, que es Ministerio del Interior o Ministro del Interior. ¿Ya? Son 2 palabras, ¿no? Que después lo podríamos analizar con un underscore, ministerio o ministro interior. Lo veo como una palabra. Todo eso es parte de este preprocesamiento. Y también es Sebastián, posible. ¿Sí? también los adjetivos, dependiendo del objeto de análisis, es bueno dejarlos adentro, ¿no? Sí, Precisamente a propósito de percepciones con sí, claro. respecto al gobierno, a los ministros.
Sí, cualquier palabra que te deje significado, que te sirva, se queda dentro. Por ejemplo, bueno, malo, ¿cierto? Terrible. Toda esa, y si, como estás, si estás analizando percepción, por ejemplo, una encuesta NPS, hay que dejarlo. ¿Ah? Por ejemplo, la encuesta NPS, que va de 1 a 10, parece que era, sí, me parece, pero también va, algunas veces tiene un cuadro de texto y la gente puede escribirlo. Entonces pone un 8, pero pone además un comentario. Y típicamente son cómo encontró el servicio. Entonces, no, esta cuestión es terrible, todo eso me sirve guardarlo. No borrar esas palabras. Sí. Después viene, dentro del punto 3 también es posible usar algunos métodos automáticos como las stop words o los diccionarios. Stop words significa simplemente tener una lista de palabras que no aportan valor. Si ustedes van a Google, ustedes van para el Google acá. Ah, por eso no funcionaba, murió mi trackpad. Ahora va a aparecer. Ah, por eso no tenía, perdonen, yo decía, ¿por qué no tengo el puntero? Y era porque había muerto el trackpad por pila. Perdón, ahora vamos a ver. Sé que se había echado a perder el Kino. Es ponen stop word list, entonces les van a aparecer que estas listas de palabras son palabras que no aportan significado, están creadas. En muchas partes ya se han encargado de poner palabras que en general no aportan valor. Por ejemplo, en inglés, aquí tienen una, Default English Stop Word List. Todas esas palabras. La MySQL Stop Word. Ahí tienen otra lista que tiene más palabras. ¿Ya? Your, yours, you, yet, you, ¿cierto? Pueden colocar en español. Había un sitio que era re bueno que guardaba unas que estaban en todos tenían para todos los idiomas. ¿Ya? Lista de stopwords o palabras vacías en español. No me deja. La lista definitiva. Lista definitiva. Aquí hay. Acá, ahí, algo, alguno, más. Aquí tienen una lista en español. Y así ustedes pueden ir buscando listas de stopwords que las vamos a ocupar después en el proceso. Yo tengo varias de todas formas en los códigos. ¿Sí, Rodrigo? ¿Me está haciendo una pregunta? ¿Tiene la mano arriba? No, era la línea de hace rato, no te preocupes. Ah, ya, perdón. Ya. Sigo. Entonces aquí, entonces esas son las stopwords. Son palabras que realmente en general no nos aportan significado. Los artículos definidos, los indefinidos, uno. Yo no típicamente los elimino. Simplemente los elimino con una función filtro y si está, chao, la borro, no la consigo. Fácil. Pero en estas stopwords ustedes pueden, como les decía, agregar otro tipo de palabras que no quieran que salgan porque les meten ruido. Por ejemplo, puede ser que ustedes estén analizando una película, digamos, la gente son reviews de la película Titanic. Entonces, la gente, bueno, Titanic es una, y todos mencionan Titanic varias veces. Entonces es un feature que aparece mucho, pero estamos procesando Titanic. La puedo agregar a mi stop word list y la saco de fuera. La saco al tiro. No la considero. ¿Ya? O puede que esté la palabra SKU. Se están procesando data en la empresa, por ejemplo, productos, y está la SKU tanto, está el número. Entonces uno podría borrar la palabra SKU y el número tal vez convertirlo a otra cosa, un código especial. Diferente al SKU que ustedes quieran. Digamos. O fusionar SKU under número. Eso es todo acá. Otra forma de preprocesar es los diccionarios, el uso de diccionarios. Ahora, esto de acá, dependiendo de la herramienta que usen, es si pueden usar diccionarios o no, de forma fácil, porque los diccionarios cuesta encontrarlos abiertos y gratis. Hay uno, por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan en open source y Linux usan
el corrector, el diccionario que utiliza el corrector ortográfico del OpenOffice, ¿cierto? Que es un Office abierto, gratuito, que la mayoría de la gente que usa Linux lo utiliza. Entonces, ese viene con un diccionario, alguien gastó mucho tiempo y creó un diccionario y lo liberó para la gente y se puede usar. Ahora, algunas plataformas que hacen procesamiento de lenguaje, de texto en Python, traen su diccionario. Entonces nos alivian un montón de tiempo. La mayoría me parece que usan un diccionario que era el del WordNet. ¿Ya? WordNet es un proyecto del año 99 o 2000 por ahí, de UK, Stanford lo creó, de donde viene McCollum, el gallo que les hablaba del Singular Variable Composition. Y eso lo que intentaron hacer fue crear una ontología, un tesauro, la verdad. Un tesauro es un diccionario, guarda no solo el significado de una palabra, si es sujeto, verbo, qué cosa es y el significado, sino que también guarda los sinónimos y guarda los antónimos. Y ellos intentaron hacer construir este diccionario a partir de hacer un crawl de páginas web. Entonces iban buscando en la web distintas oraciones y a partir de ahí ellos lograron encontrar, por ejemplo, eh, algunas frases que usan la palabra papá y algunas que usan la palabra papa, ¿cierto? Y entonces la palabra papá es uno y la palabra papa es esto otro. Y son distintas. O la palabra, cuando son sinónimos, la palabra... ¿Qué palabra podríamos utilizar? Como... Bueno, no se me ocurre esto los chiquillos. Estoy carente de ejemplo. ¿Ya? Pero bueno, ellos crearon un tesauro, sinónimos, antónimos y significados, a partir de páginas web. ¿Para qué? Para poder ser usado en procesos de Natural Language Processing y de Text Mining. Y pero estaba para inglés. Ahora el año 2000, en 2002, 2003 ganó un proyecto en Francia que se llama el EuroWordNet, que lo que intentaban hacer era, basado en el proyecto de UK, construir un EuroWordNet, en el fondo un tesauro, pero para todos los idiomas de Europa. Partieron con francés, estaba catalán, estaba español, y no me acuerdo qué otro idioma. Con esos tres al menos yo me acuerdo que llegué a trabajar. Había un chileno de la Federico Santa María en 2006 trabajando en ese equipo del EuroWordNet, bien interesante. Y lo entregaban gratis. Tú no escribías que estabas haciendo investigación y ellos te permitían conectarte a la base de datos y hacer consultas y mejorar tus textos a partir del diccionario. Por ejemplo, ¿para qué sirve un diccionario? Si viene una palabra mal escrita, ¿cierto? Hoy, sin H, ¿cierto? Entonces hoy, yo le mandaba hoy o Y al tesauro en español y el tesauro me decía hoy. No existe, más probable, hoy con H. Claro, un sustantivo, y entonces yo tomaba esa palabra y la reemplazaba hoy sin H por hoy con H. Y la podía usar dentro de mi proceso. Y como sabía que era un sustantivo, además, decía, esta no la voy a borrar, no la puedo mantener. Entonces, típicamente el uso de diccionarios era para poder corregir la ortografía del dataset, que usualmente cuando uno procesa cosas del web, viene con faltas de ortografía. ¿Ya? Y entonces, el gran problema de cuando las palabras vienen con falta de ortografía es eh, que son más features, ¿cierto? Y entonces la palabra hoy está hoy con H, que es la correcta, que va a tener alta frecuencia de aparición, pero después va a aparecer hoy sin H o Y, y va a ser un feature adicional. Después va a estar la palabra O con I latina, después H con Y, tal vez se comieron en la O. Entonces voy a tener 5 features distintos para una sola palabra. Entonces de esta forma yo me puedo corregir todas esas palabras mal escritas en un solo feature y corrijo las frecuencias de aparición y voy a tener mejores resultados. Si hago eso masivamente en mi dataset. Y el último paso
es aplicar los algoritmos de stemming, ¿ya? Los algoritmos de stemming son, stem significa raíz, entonces los algoritmos de stemming lo que buscan es encontrar la raíz de las palabras. Por ejemplo, universitarios, universidad, estos algoritmos llevan esas dos palabras a universo, ¿ya? O la palabra alumnos, alumnas, alumni, los llevan a alumno, ¿ya? Esa sería la raíz de la palabra, ¿ya? Em, y hay algoritmos, el primero hecho es Porter, el algoritmo de Porter, eso fue como el año 80, los 80, que es un algoritmo que es hermoso porque es súper cortito y permite llevar todo el idioma inglés a su raíz. Eso. Y, y se ha hecho lo mismo con otros idiomas, y son mucho más complejos, ¿no? Aunque parezca que no, pero para español es mucho más complejo el algoritmo de stemming, pero hay, y hay uno y gratis que está en una librería, en una que se llama Snowball, que fue desarrollada más o menos el año 2002, y es impresionante que al año 2020, 2021 se sigue usando Snowball. O sea, si usted, de hecho, las librerías que vamos a utilizar en Python, la de Natural Language Processing o SPICE, me parece que es ahora, ambas, o al menos el Natural Language Toolkit, por lo menos esa, yo sé que usa Snowball. Sigue usando esa librería de hace 20 años atrás, ¿ya? Y no hay más, es eso. Esto es bien, bien impresionante. Ya, chiquillos, yo con eso, si no, no les complica que me extiendo un poquito, 5 minutos, ya, para que termine la idea, y así ya la próxima clase vamos a probar el ejemplo, ¿ya? Em, entonces, con esas transformaciones, ¿qué es lo que yo voy a lograr? Tener mi vector space model súper, súper limpio, con la menor cantidad de features, pero igual estamos hablando de miles de features, probablemente, y vamos a tener nuestros vectores representados en este espacio, y típicamente eso lo metemos en una matriz, ¿ya? Entonces, todo nuestro corpus de documentos lo vamos a transformar en vector space model, lo vamos a dejar limpiecito, ordenado, y va a quedar dentro de una matriz M, que es como la notación estándar, ¿cierto? Donde yo voy a tener estos M sub IJ en cada elemento de la matriz. Ahora, ¿qué son los M y J? Los M y J son la frecuencia de aparición de las palabras en el corpus, ¿ya? Básicamente esos M y J son frecuencias, ¿ya? Todos estos M y J que tengo aquí adentro de esta matriz son frecuencias, ¿ya? Y esas frecuencias yo las puedo generar de múltiples formas, ¿ya? De forma binaria, la frecuencia tal cual es, normalizando con el logaritmo, ¿ya? Etcétera. La más usada se llama TF-IDF, Term Frequency, Inverse Document Frequency, ¿ya? Eh, que es este término, Inverse Document Frequency Smooth, este que está aquí, multiplicado por el Term Frequency. Esto multiplicado por el Term Frequency. Esa es la más común de todas las medidas de similitud. Aquí están, las más comunes. La frecuencia. Bueno, todo esto se puede hacer en Python, no, muy fácilmente, así que no se asusten, simplemente le estoy dando un barniz de la teoría. Y lo que sí, esta materia es importante que tengan como la nomenclatura y el estándar que se usa. Normalmente una fila, una fila representa un documento, ¿ya? Una fila representa un documento. En Python me parece que se hace al revés. Cada fila representa una palabra, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso, que entre esta representación y el Python puede que esté invertido, ¿no? Entonces, para que tengan ojo, el W es el número total de palabras distintas del corpus,
y Q es el número total de documentos que tiene el corpus. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ese Q mayúscula es 9, y el W sería, si todo esto tiene 100 palabras distintas, todos estos dos libros tienen 100, no, digamos, 100.000 palabras distintas, el W mayúscula sería 100.000. Entonces, esta matriz sería de 100.000 por 9. ¿Ya? Ese sería el tamaño de mi matriz. Para que más o menos empiecen a preocuparse de la magnitud. Chiquillos, voy a dejar hasta acá, los dejo en libertad de acción y voy a subir todos los Python para que lo prueben, para que lo voy a subir al tiro para que si alguien quiere bajarlo, lo pueda procesar. Voy a dejar uno que son comentarios del IMDb, de películas, reviews.